Ya vimos que ternura e igualdad estuvieron en prisión durante mucho tiempo, que un día igualdad fue liberado para que se aliara con nuestra buena amiga sexualidad, y con ternura prisionera y sexualidad e igualdad libres se inició la revolución sexual. Igualdad trajo cosas positivas, pero la ausencia de ternura convirtió a la revolución sexual en un asesino de relaciones. Hoy la violencia reina en todos los ámbitos de nuestra vida, incluso en el ámbito sexual. Falta ternura en nuestras casas, en nuestras iglesias, en nuestras calles, ciudades, países, así que concluimos que es hora de sacar a ternura de su prisión. Es hora de iniciar una nueva revolución. La revolución de la ternura. Pero esperen, no hemos dicho cómo liberarla. ¡Oh, cierto! ¿Acaso es muy difícil? En realidad no. La llave de su celda está más cerca de lo que creen. Pero antes de decirles dónde está la llave, miremos por qué se encuentra prisionera. La ternura es un reflejo de nuestro corazón. Si en el corazón no hay compasión, entonces ternura estará presa. Es decir, si hemos perdido la capacidad de asombrarnos, de mirar la existencia humana con benevolencia, de emanar belleza desde adentro para beneficiar a los de afuera, significa que hemos encarcelado a ternura. ¿Y cómo podemos liberarla? ¿Dónde está la llave de la celda? Muy cerca de todos nosotros. Esa llave se llama Dios. En el Antiguo Testamento hay dos expresiones que encuadran el campo semántico de la palabra ternura. La primera es Gesed. Aparece más de 200 veces y se ha traducido como gracia, misericordia, bondad, compasión, afecto, amabilidad, simpatía, entre otros. Pero oigan bien, siempre que la Biblia usa Gesed, está hablando de interacción. Para que exista Gesed, siempre hace falta más de uno. Debe existir una relación. El otro término es Raum. Es un sentimiento localizado en la parte más profunda de la persona, el interior, las vísceras, el vientre materno. Esta expresión se usa en metáforas como una madre que amamanta, un padre que vela por sus hijos e hijas o un esposo que ama hasta el extremo. Esto indica que ternura es un concepto que nos lleva a la acción. Y por si los conceptos y las metáforas no fueran suficientes, Dios envió a Jesús como la encarnación de la ternura. Jesús no solo sentía compasión, sino que esa compasión lo llevaba a la acción. Sanaba al enfermo, consolaba a los tristes, perdonaba a los atormentados por la culpa, abrazaba a los niños, recibía a los rechazados. Toda su vida emanaba ternura y así generaba vínculos saludables que fortalecían y restauraban a las personas. Entonces Dios es la llave para liberar la ternura. Jesús es nuestro máximo ejemplo. Exacto, y justamente de eso se trata. Del ejemplo, la ternura es un sentimiento que se comunica en la medida que se le encarna, no se enseña, sino que se atestigua. Por eso es vital encarnar la ternura ante nuestra infancia, primero para redimir nuestra propia historia y segundo para cortar con la deshumanización, cosificación o como quieras llamar al hecho de estar perdiendo el amor, la esencia de la vida. Ya en 2014, las cifras dadas por UNICEF mostraban que en el mundo 6 de cada 10 niños entre 2 y 14 años eran víctimas de castigos corporales o psicológicos por parte de sus cuidadores. Más de un tercio de los estudiantes entre 13 y 15 años sufren actos de acoso o intimidación de forma sistemática. Más de una tercera parte de los adolescentes entre 11 y 15 años en Europa y Norteamérica reconocieron hacer acoso o intimidado a otros en la escuela. Casi una cuarta parte de las niñas de 15 a 19 años en el mundo dijo haber sido objeto de alguna violencia física desde los 15 años, sin hablar de la realidad de los miles y miles de niños que están en procesos de migración y refugiados, de los que no hay datos precisos, pero se conoce que son víctimas de abusos de todo tipo. ¿Y es posible cambiar esta realidad? Liberando a ternura podemos cambiar las cosas. Oigan bien. La ternura es la fuerza más humilde, pero es la que tiene mayor poder para cambiar el mundo. Y Jesús vino para demostrarlo.
En su época se legitimaba la deshumanización de las grandes mayorías, de los enfermos, de las mujeres, de los niños, pero en su encuentro con el Maestro, las personas descubrían un toque tiernamente humanizante. Jesús demostró gran amor por los niños, hasta el punto de hacer de ellos el símbolo de la entrada a su reino, y Él es nuestro ejemplo. El trato de Jesús nos debería caracterizar, más aún, cuando veamos tratos contrarios al respeto y la dignidad desde ciertos adultos hacia la niñez, debemos manifestarnos. Callar es un acto no solo de cobardía, sino de fortalecimiento de estas conductas. ¿Y cuál será el resultado? Cuando un niño ha recibido un trato tierno, con todas las connotaciones espirituales y psicológicas que esto implica, será capaz de que salten sus alarmas cuando reciba un trato contrario y cuando perciba que se está ejerciendo ese trato contrario en otros, incluso cuando vea imágenes eróticas o sexuales en las redes y comprenda que lo que está viendo no dignifica a quien las está ejerciendo. ¿Acaso no queremos hijos así? Entonces, aguarda, porque esta historia continuará y ahondaremos más en estos temas. Por lo pronto, no olvidemos que Dios es la llave para sacar a la ternura de su prisión, que Dios es la clave de esta nueva revolución, la revolución de la ternura.